Entrevista a Harold Wallace Rosenthal en 1976. La tiranía oculta. Introducción. Este folleto contiene el texto de una entrevista sumamente reveladora y chocante a un judío llamado Harold Rosenthal, que fue realizada en 1976 por un patriota preocupado, un tal Walter White Jr. El señor Rosenthal, un judío influyente, conocedor de las costumbres judías e involucrado en el funcionamiento del gobierno en Washington, D.C., explicó la participación judía y la causa de los principales problemas que enfrentamos hoy. Rosenthal, al exponer ciertos aspectos del mundo invisible interior del judaísmo, reveló los modos y las tácticas que los judíos han utilizado para destruir la civilización cristiana y obtener de manera encubierta el control sobre nuestras vidas y gobiernos. El resultado ha sido una tiranía oculta sobre nosotros, como la tiranía librada contra los santos por el sistema de la bestia roja del Apocalipsis, conocido como el misterio Babilonia. Pero, ¿cómo pudo un número tan pequeño de judíos esclavizar a tanta gente y obtener un control tan abrumador sobre sus gobiernos, especialmente sin que ellos mismos se dieran cuenta? La respuesta a esta pregunta se puede encontrar en la parábola de Cristo sobre el mayordomo injusto, que representa al pueblo judío. Ellos son capaces de prevalecer en el mundo a pesar de sus cambios impíos debido a sus maneras astutas y sagaces. Como dijo Cristo, porque los hijos de este siglo son en su generación más sabios que los hijos de la luz. Lucas 16:8. En otras palabras, el judío, con su mentalidad mundana, es más sabio que el pueblo cristiano de Dios. Cuando leas las palabras del señor Rosenthal, la realidad de esta declaración saldrá a la luz. Este problema era tan frecuente e importante que lo superáramos, que Cristo nos había instruido a ser prudentes como serpientes. Mateo 10:16. Estados Unidos y el mundo están ahora cubiertos de problemas políticos, económicos, morales y sociales sobre los cuales los cristianos deben actuar. Como dijo Edmund Burke, lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Pero antes de que podamos actuar adecuadamente, necesitamos una comprensión adecuada, no solo superficial, del problema. Este folleto ayudará al lector a comprenderlo. Charles A. Weisman, junio de 1992. En una entrevista altamente confidencial con un asistente administrativo judío de uno de los senadores de mayor rango de esta nación, dijo: «Es una maravilla que el pueblo americano no se levante y expulse a todos los judíos de este país». El judío, el señor Harold Wallace Rosenthal, hizo esta declaración después de admitir el dominio judío en todos los programas nacionales importantes. Dijo: «Nosotros los judíos seguimos asombrados por la facilidad con la que los cristianos americanos han caído en nuestras manos. Mientras los ingenuos americanos esperan que Khrushchev los entierre, les hemos enseñado a someterse a todas nuestras demandas».
Cuando se le preguntó cómo una nación podía ser capturada sin que lo supiera, el señor Rosenthal atribuyó esta victoria al control absoluto de los medios de comunicación. Se jactó del control judío de todas las noticias. Cualquier periódico que se negara a ceder a las noticias controladas era puesto de rodillas retirando la publicidad. Si esto no se hacía, los judíos interrumpían el suministro de periódicos impresos y tinta. Es una cuestión muy simple, afirmó. Cuando se le preguntó sobre los hombres que ocupan altos cargos políticos, Rosenthal dijo que nadie en las últimas 3 décadas ha alcanzado poder político sin la aprobación judía. Los estadounidenses no han tenido una elección presidencial desde 1932. Roosevelt era nuestro hombre. Todos los presidentes desde Roosevelt han sido nuestros hombres. En una discusión sobre George Wallace, Rosenthal sonrió y sugirió que tomáramos nota de la postura actual de Wallace. Cuando se mencionó la política exterior estadounidense, la confianza en el dormitorio de la entrevista quedó prácticamente a un lado. Con desdén y burla se burló de la estupidez estadounidense al no ver todo el alcance de la política exterior de Kissinger. Es una política sionista comunista de principio a fin. Sin embargo, los ciudadanos creen que esta política judía beneficiará a los Estados Unidos. Citó la distensión y Angola como ejemplos de diplomacia judía. La naturaleza crédula de los estadounidenses solo le atrajo desprecio. La entrevista continuó en un plano casi omnisciente. Nosotros, los judíos, hemos planteado un tema tras otro ante el pueblo estadounidense. Luego promovemos ambos lados del asunto mientras reina la confusión. Con la mirada fija en los temas, no logran ver quién está detrás de cada escena. Nosotros, los judíos, jugamos con el público estadounidense como un gato juega con un ratón. A medida que la conversación se prolongó hasta altas horas de la noche, uno podía sentir que tal vez Estados Unidos merecía el reinado del terror que se estaba planteando para ella. La mentalidad judía enfrenta a todos los grupos étnicos entre sí. La sangre de las masas correrá mientras esperamos nuestro día de victoria mundial, dijo fríamente el señor Rosenthal. Durante horas, después de la increíble discusión, prevaleció una sensación de incompetencia. ¿Es posible que otro grupo de seres humanos pudiera ser tan traidor en espíritu, tan malvado en intenciones? Sin embargo, las palabras escuchadas y las pruebas a mano son reales. ¿Es posible que el pueblo estadounidense pueda permanecer dócil incluso mientras se les drena la sangre vital? Así parece. ¿Qué nos dice todo esto? Según lo que acaba de leer y la larga entrevista que le siguió, el señor Harold Wallace Rosenthal, de 29 años, asistente administrativo del senador Jacob K. Javits de Nueva York, murió en un supuesto intento de secuestro aéreo en un avión israelí en Estambul, en Turquía, el 12 de agosto de 1976. Parecería que el señor Rosenthal podía haber hablado con demasiada libertad, porque, aunque 4 personas murieron y unas 30 resultaron heridas durante el intento de secuestro aéreo, Rosenthal no murió por una bala al azar, como los demás. Según los informes obtenidos en ese momento, parece asombroso y extraño que, de todas las personas involucradas en este incidente, el señor Rosenthal haya resultado herido de muerte. Mientras tanto, yo, Walter White, que llevé a cabo esta entrevista confidencial, puedo ahora afirmar, después de mucha investigación, gastos y viajes, que Harold Rosenthal fue asesinado sin duda en el aeropuerto de Estambul, en lo que parecía un secuestro probablemente llevado a cabo
por su propia gente. No teníamos ningún deseo de hacer daño a nadie, y especialmente a los miembros de la familia Rosenthal, que habían sufrido bastante en esta tragedia. Nos comunicamos con su madre y su padre en Filadelfia y con su hermano Mark David Rosenthal, que asiste a la universidad en el norte de California. De hecho, fue él quien me informó de que los amigos de Harold en Washington habían creado un fondo conmemorativo en nombre de Harold W. Rosenthal. Nos envió una copia de The Harold W. Rosenthal Fellowship in International Relations del Comité Judío Americano, Washington 818-18 Street, Washington, D.C. En él se enumeran algunos de los quiénes son quiénes y los copresidentes honorarios son el vicepresidente Walter F. Mondale y el senador Jacob K. Javits. Por respeto, decidimos esperar hasta que pasara un año desde la muerte de Harold Wallace Rosenthal, por lo que retrasamos la publicación de todo lo que nos dio en ese memorable día y noche. Y como se dijo antes, la entrevista fue larga, ya que parecía disfrutar de dar esta información y a veces se interrumpía y se extendía hasta la noche. Este escritor y editor no se escandaliza fácilmente, pero mientras este egoísta, Harold W. Rosenthal, hablaba sin parar, encontré mucho de lo que dijo realmente horroroso. La traición real de la que admitió haber sido parte y parecía regodearse por el aparente éxito de una conspiración judía mundial. Esto, fíjense, viene de un asistente administrativo de uno de nuestros senadores de mayor rango, Jacob K. Javits, de Nueva York. Lo que está a punto de leer debería servir de advertencia a todos los no judíos del mundo. Esperamos que abra los ojos a muchos de los que lo conocieron en los círculos gubernamentales de Washington. Resulta evidente que lo que revela no es ficción, no es imaginación, no estaba fingiendo, ya que hablaba con conocimiento e inteligencia. Se han dicho y escrito muchas cosas sobre la conspiración judía mundial, pero nunca se la ha descrito tan abiertamente. Es algo que asombra a la imaginación. Sus planes son impactantes y muchos se asombrarán con el contenido de este documento. Nunca se ha contado nada parecido. Preferimos no entrar en detalles. Juzgue usted. Si nos remontamos al momento de esta entrevista y hemos tenido tiempo de analizar la franqueza de Harold Rosenthal, nos vemos obligados a pensar en él como una persona engreída, fanfarrona y, sin embargo, muy informada. Yo lo clasificaría como un egoísta. A veces su crueldad salía a la superficie con veneno, especialmente cuando describía a los cristianos estúpidos o gois, como tan a menudo se refería a nosotros. Esto me sorprendió porque la palabra goy no existe en nuestro idioma y él debía saberlo. Su mente estaba completamente inmersa en el plan mundial de la judería mundial. Con arrogancia se jactaba de que la conquista del mundo por parte de los judíos estaba casi completa gracias a la estupidez cristiana. Cuando se le preguntó si era sionista, el señor Rosenthal respondió: «Esa es una pregunta terrible. En la base de la cuestión está el concepto sionista tradicional de aliyá, un término hebreo que significa reunión o retorno de los judíos de la diáspora, judíos dispersos, a la patria palestina. Desde 1948 y la creación del Estado de Israel, la aliyá se ha convertido en un imperativo básico de la política del gobierno israelí. ¿Qué es la aliyá? ¿Podría deletreármela? Lo hizo y le preguntamos cuál era el significado realista de la aliyá.
El señor Rosenthal dijo: se trata de una migración física permanente a Palestina, no solo de una visita. Preguntamos, ¿qué es el sionismo? He oído a judíos definirlo como cualquier cosa, desde la migración permanente hasta el apoyo espiritual financiero a Israel desde todo el mundo. El señor Rosenthal respondió: nuestro primer líder, el ex primer ministro David Ben-Gurión, dijo que el sionismo sin un retorno a Sion es falso. No muchos judíos estadounidenses emigran permanentemente a Israel. Algunos dicen que todos los judíos, por definición, son sionistas. Otros dicen que un judío no es sionista a menos que sea miembro que pague cuotas a una organización sionista activa. Se han lanzado definiciones por todas partes desde que la patria judía se convirtió en una realidad. Millones de dólares estadounidenses exentos de impuestos son enviados a Israel cada año, y a nosotros, los verdaderos estadounidenses, eso no nos gusta. El señor Rosenthal respondió: los políticos ingenuos de Washington son crédulos. La mayoría de ellos no son demasiado inteligentes, por lo que los poderosos grupos de presión judíos influyeron en esta práctica hace años y no hay nadie lo suficientemente fuerte como para detenerla. Parte del dinero incluso se devuelve a los Estados Unidos y se gasta en esfuerzos de propaganda sionista, gran parte de él a través de la B'nai B'rith y la Conferencia de Organizaciones Judías y el Congreso Judío Mundial. La agencia judía es un brazo de financiación, una especie de cuerpo de funcionarios de la B'nai B'rith. No hay nada malo en enviar dólares estadounidenses a Israel libres de impuestos, siempre que seamos lo suficientemente inteligentes como para salirnos con la nuestra. Invirtamos esta conversación por un minuto. Usted dejó en claro y muy enérgicamente que no le gustan los judíos. ¿Por qué nos odia? Señor Rosenthal, yo no odio a nadie. Dije que odio lo que los judíos nos están haciendo y especialmente lo que se refiere a todo lo relacionado con el cristianismo. Odio sus engaños, sus artimañas, sus astucias y su detestable deshonestidad. ¿Eso me convierte en antisemita? Si es así, soy antisemita. El antisemitismo no significa oposición al semitismo. No existe tal cosa. Es una expresión que los judíos usamos efectivamente como una palabra difamatoria para marcar como intolerante, como ustedes, a cualquiera que critique a los judíos. La usamos contra los que incitan al odio. Se dejó en claro que yo despreciaba la influencia corruptora de los judíos en nuestra cultura cristiana y en nuestro estilo de vida americano correctamente orientado hacia Cristo, a lo que el señor Rosenthal dijo: durante la época de Cristo, los judíos buscaban un reino material y terrenal, pero Cristo les ofreció un reino espiritual. Esto no lo podían comprar, así que rechazaron a Cristo y lo crucificaron. ¿Qué quiere decir con crucificarlo? ¿No prueba la historia que los judíos crucificaron a Cristo? A lo que él respondió: sí, supongo que sí. No ando con rodeos, pero hace 2000 años tu gente habría hecho lo mismo a un hombre que los maltratara como Cristo hizo con los judíos. Hablas de Jesucristo como un simple hombre. Eso es todo lo que era, un hombre que caminó sobre la tierra como cualquier otro hombre. Y este mito sobre Cristo resucitando de entre los muertos y regresando a la tierra para visitar a sus discípulos es un montón de basura. Los judíos que expulsaron a los árabes de Palestina lo hicieron para refutar la misión de Cristo de un reino espiritual. Verás, en lugar de un líder que haría un imperio para los judíos, tu tipo de gente les dio a los judíos un predicador pacífico llamado Cristo, que en lugar de ojo por ojo pone la otra mejilla.
tonterías. Estamos construyendo, y de hecho hemos construido un imperio terrenal sin tu tipo y tu decepcionante Mesías. Puedo ver que eres tú y tu tipo los que intentan sacar a Cristo de la Navidad. Lo siento por ti. A lo que él respondió rápidamente: no me vengas con esa mierda. No quiero vuestra compasión, no la necesito. Hay demasiados judíos que no tienen el valor de contarnos cómo vivimos y planificamos, pero a mí no me intimida nadie ni nada, sé a dónde voy. Le preguntamos por qué los judíos cambian de nombre con tanta frecuencia y él dijo: los judíos son las personas más inteligentes del mundo, así que si les conviene cambiar de nombre, lo hacen. Eso es todo. Se mezclan en vuestra sociedad, que es muy corrupta, así que mientras los judíos se benefician a sí mismos, el tonto Goy no se da cuenta de que esos judíos con nombres no judíos son judíos. Sé lo que está pensando acerca de los judíos en el gobierno que usan nombres no judíos. Bueno, no se preocupe, porque en el futuro previsible no habrá poder presidencial en los Estados Unidos. El gobierno invisible está tomando fuerza en esa dirección. Que usted sepa, ¿los judíos en Rusia son realmente perseguidos o se les da algún tipo de libertad? A lo que él dijo: la mayoría de los judíos en todo el mundo, yo diría más del 90%, saben lo que realmente le está sucediendo a nuestro pueblo. Tenemos una comunicación inigualable en cualquier lugar. Son solo idiotas, los ignorantes, los desinformados y los degenerados los que pueden encontrar la paz en su sociedad, y ustedes, bastardos, esconden sus pecados poniéndose pieles de oveja. Ustedes son los hipócritas, no los judíos, como dicen y escriben. Para responder a su pregunta, en Rusia hay dos gobiernos distintos, uno visible y otro invisible. El visible está formado por diferentes nacionalidades, mientras que el invisible está compuesto por todos los judíos. La poderosa policía secreta soviética recibe sus órdenes del gobierno invisible. Hay alrededor de 6 a 7 millones de comunistas en la Rusia soviética. El 50% son judíos y el 50% son gentiles, pero no se confía en los gentiles. Los judíos comunistas están unidos y confían entre sí, mientras que los demás se espían entre sí. Aproximadamente cada 5 o 6 años, la Junta Judía Secreta pide la purga del partido y muchos son liquidados. Cuando se pregunta ¿por qué?, él dijo: porque empiezan a entender demasiado acerca del gobierno secreto judío. Los comunistas rusos tienen una orden secreta del grupo que consiste solamente en judíos. Ellos gobiernan sobre todo lo que pertenece al gobierno visible. Fue esta poderosa organización la que fue responsable del traslado secreto del centro del comunismo a Tel Aviv, desde donde ahora se originan las instrucciones. ¿Nuestro gobierno y las Naciones Unidas tienen conocimiento de esto? Él respondió: las Naciones Unidas no son más que una trampilla hacia el inmenso campo de concentración del mundo rojo. Nosotros prácticamente controlamos la ONU. Cuando se le preguntó por qué los comunistas destruyen a la clase media o educada y a sus familias enteras cuando invaden un país, el señor Rosenthal respondió: es una regla establecida destruir a todos los miembros del gobierno preexistente, a sus familias y parientes, pero nunca a los judíos. Destruyen a todos los miembros de la policía estatal, los oficiales del ejército y sus familias, pero nunca a los judíos. Verá, sabemos que cuando un gobierno comienza a buscar a los comunistas dentro de sus fronteras, en realidad está intentando descubrir a los judíos de su área. No nos engañemos. Los gobernantes invisibles de los países comunistas tienen un control mundial sobre la propaganda y los gobiernos de los países libres. Controlamos todos los medios de expresión.
incluidos los periódicos, las revistas, la radio y la televisión, incluso su música. Censuramos las canciones lanzadas para su publicación mucho antes de que lleguen a los editores. Dentro de poco tendremos el control completo de su pensamiento. Por la forma en que se jacta, si esto es cierto, es aterrador pensar en nuestro futuro y en el del cristianismo, a lo que el señor Rosenthal dijo: habrá una guerra de clases forzada aquí, en los Estados Unidos, y muchos serán liquidados. Sin duda, usted estará entre ellos. Los judíos no serán perjudicados. No estoy alardeando, le estoy dando los hechos. Y es demasiado tarde para que sus seguidores cristianos presenten una defensa. Ese tiempo ya pasó hace mucho tiempo que tuvimos que convertirnos en agresores. Ese es, sin duda, uno de nuestros grandes propósitos en la vida. Somos agresores, porque usted robó sus pretendidas creencias religiosas de nuestro Talmud. Después de recordarle que pensábamos que era inteligente, pero ahora nos damos cuenta de que no sabe de qué estaba hablando, respondió: el judaísmo es una cultura sin igual, sin nada en el mundo con lo que se pueda comparar. Su llamado cristianismo es una consecuencia del judaísmo. La influencia cultural e intelectual del judaísmo se siente en todo el mundo, sí, en toda la civilización. Cuando le pregunté si pensaba que nos enfrentábamos a un problema con los negros debido a su sorprendente aumento de población, dijo que los negros están ayudando a cumplir nuestro propósito, lo que podría significar varias cosas. Hablamos de la invasión negra de la ciudad, el condado y el estado, y de su prominencia actual en la televisión. También de lo ridículo que es que los negros se conviertan al judaísmo, como Sammy Davis. Por ejemplo, el señor Rosenthal respondió: eso no significa nada. Sabemos que un negro no puede convertirse en judío y que Sammy Davis sigue siendo negro. Puede que le haya resultado ventajoso convertirse. En realidad, sigue siendo un negro y no un judío. Le hablé de mi estudio en profundidad de los judíos y de que había pocos que hubieran investigado más sobre el judaísmo mundial que yo, y de mis desagradables descubrimientos, recordándole al señor Rosenthal que no hay moralidad entre los judíos. Él respondió: el dinero es más importante que la moralidad. Podemos lograr cualquier cosa con dinero. Nuestro pueblo lo está demostrando en Israel, donde su fuerza contra los ataques es su permanente estado de preparación para la guerra. Israel ahora puede ganar en cualquier encuentro. Los elementos intelectuales criados en los kibutz van a convertir a ese pequeño país en un país de las maravillas de Oriente Medio. También será eventualmente la base de la sede del gobierno mundial. El judaísmo talmúdico es una religión de control mundial judío y esclavitud. Hablamos de la tragedia del Watergate y de la corrupción en todos los niveles de gobierno y sugerimos que los representantes del gobierno practiquen más apertura y franqueza en su trato con la gente. El señor Rosenthal dijo: ¿de qué serviría? ¿Qué demonios sabe el público sobre el funcionamiento del gobierno? La gran mayoría son asnos como caballos. ¿Podemos citarlo? No me importa que lo hagáis. Como he dicho, pocos tienen el valor de hablar abiertamente. Nos entenderíamos mejor entre nosotros, judíos y gentiles, si habláramos más abiertamente. Vuestro pueblo no tiene valor. Nosotros somos quienes determinamos vuestro modo de pensar. Incluso os inculcamos un complejo de culpa que os hace tener miedo de criticar abiertamente al judaísmo.